A ver, creo, si vamos por aquí, pues vamos por aquí, que era... Voy a repasar un poco lo que vimos porque creo que es importante para lo que viene. En este capítulo vimos una serie de una introducción a la terminología y los factores que hacían el condicionamiento operante, igual que vimos antes en el clásico. No estamos en el clásico. No, estamos en el operante ya. No, en el clásico. Porque, bueno, pero eso, perdón, tienes razón. Es que, ay, yo me he saltado. Ya decía yo. Ya está, ahora, ya sé lo que. No, ya sé lo que ha pasado. Yo cuando he visto esto, pensaba que era el esquema que tengo del operante de castigo y omisión. Y me he quedado con esa idea, y claro, yo me he equivocado el tema, me falta un tema, perdón. Estoy como más de todo lo que pensaba. Vale, entonces, es de cuadra más, perdón. Lo que hablamos el otro día, de todos los factores que eran una especie de análisis de los factores que incidían, había una serie de conceptos importantes, la exposición al EC, y que tenían un efecto esperable, pero hay que saberlos todos. Y entramos en el análisis, en el análisis de qué posibles incidencias habían en una sesión de aprendizaje y las explicaciones, y nos faltaban las teorías que lo explicaran. Ahí está. Entonces, las posibles incidencias muy deprisa eran, o bien ocurre la señal y la consecuencia juntos, o la señal sola, la consecuencia sola, o ninguna de las dos. Y en función de esas coincidencias podríamos calcular cualquier índice, pero un índice muy útil es este que nos da una idea de en qué medida es predictiva la señal o el EC de ley. Si cuando aparece el EC aparece ley con alta probabilidad, y si cuando no aparece el EC no está ley con alta probabilidad, va a ser predictivo. Podríamos encontrar un valor predictivo entre más 1 y menos 1. El más 1 sería un aprendizaje excitatorio, señal válida, y el menos 1 sería un aprendizaje inhibitorio, señal de que no va a ocurrir nada después. El punto medio, entre PC y P próximo a 0, es donde no hay predictividad, no hay los 4 cuadros, las 4 condiciones son similares, es decir, es aleatorio, no hay aprendizaje, no puede prever nada de la señal. Esto es la condición que dijimos que era objetivamente, si esto se acercaba a más 1 o menos 1, habría aprendizaje. Pero dijimos, cuidado, esta teoría tan limpia no funciona porque hay dos fenómenos en los que hay una correlación perfecta, un poder predictivo cercano a 1. Hablamos del excitatorio, me da igual, pero no hablar del inhibitorio, pero el excitatorio, por ejemplo, no sirve. En este caso, el caso del ensombrecimiento, en el que hay dos señales, una de las dos, normalmente la segunda, la más cercana a la ley, queda asociada con la ley sin ningún problema, pero la primera señal, que también, según este cuadro, es perfecta, apenas queda condicionada. Decimos que el estímulo B ensombrece a la accesor. Y vimos también que había un fenómeno curioso de que el ensombrecimiento no era que la pasaba desapercibida la relación, sino que algo quedaba, porque en el momento que hacemos un entrenamiento de extinción con B, es decir, asociamos con B con no ocurrencia ley, automáticamente A genera una respuesta porque recupera el valor predictivo que no tiene B ahora. Es decir, aquí sí se aprende algo, potencialmente, pero queda ensombrecido. Todo esto no tiene ninguna explicación con el esquema simple, ¿no?
Y el otro efecto que no tiene ninguna explicación es el bloqueo, que es parecido en cierto modo. En el primer sistema de bloqueo, que es el normal, lo que se hace es entrenar una señal con MI, ningún problema, y luego aparece una nueva señal junto a la primera, y como es de esperar, con cierta lógica, la segunda señal no queda condicionada. ¿Por qué? En principio porque ya tenemos todo previsto. La situación es predecible con A, pero B está perfectamente emparejado con el EI y no se produce aprendizaje. Camin dijo, le llamó, es el factor sorpresa. Cuando ya tengo todo previsto, no hay nada que me pueda sorprender, no aprendo nada nuevo. ¿Para qué? No me esfuerzo, no aprendo nada nuevo o mi organismo no lo hace. Y el bloqueo hacia atrás, que es lo mismo, solo que primero se da la situación en tándem, los dos estímulos, luego se asocia uno de ellos solo con ley y el otro parece que pierde la fuerza. Fijaos que esta situación es la misma que esta. O sea, aquí aprenderíamos, si no hiciéramos nada más, B daría una alta respuesta condicionada y B y A baja. Pero antes de probarlo, hacemos el condicionamiento de A y B pierde la fuerza que hubiera tenido. Es decir, A bloquea hacia atrás a B. Bueno, el factor sorpresa de Camin es la base de la primera teoría explicativa del condicionamiento clásico, que no se queda en la mera asociación y poder predictivo que hemos visto antes. La teoría de Rescorla y Wagner. La teoría está formulada en un aparato matemático que no tiene mayor problema matemático, aunque la fórmula sí tiene un aspecto complejo. Su interpretación es fácil. Vamos a verlo a través de la fórmula. Se basa en el factor sorpresa. Dice, yo en cada ensayo de aprendizaje, es decir, en cada experiencia que tengo en la realidad, puedo aprender en función de lo que no está previsto. Si ya me lo sé todo, si todo lo que ocurre lo tengo previsto, poder aprender muy poco. Hay poca sorpresa ahí en esa situación. Ahora, si ocurren cosas imprevistas, sorprendentes, trataré de explicarlas y aprenderé con facilidad. Eso trata de ilustrar la fórmula cuantitativamente, por supuesto. Y dice, el incremento, este triángulo significa incremento, de el valor asociativo, es decir, el poder predictivo de una señal con una consecuencia, en cada ensayo o experiencia que tenga, depende de el valor asociativo previo que tuviera. Si esa señal ya estaba asociada con esa consecuencia, con un aprendizaje largo, el valor anterior sería muy alto. Si esa señal es nueva, esa asociación es nueva, nunca he tenido esa experiencia, el valor anterior es 0. Bueno, pues el incremento en un ensayo depende del valor anterior del máximo que se puede alcanzar con ese estímulo incondicional, con esas condiciones estimulares, y luego de un factor multiplicador que depende de todos esos factores que hemos visto antes. La fuerza del EC, la saliencia del EC, la saliencia del EI, se resumen en esos dos números. Bueno, el paréntesis es el factor sorpresa. La asociatividad, la predictividad que ya tenía, si es muy alta, el factor sorpresa será muy bajo, por eso está restando. Y si es 0, que es nuevo, en el primer ensayo yo aprenderé muchas cosas. En el segundo un poco menos, en el tercero un poco menos y así sucesivamente. Normalmente, aunque no es importante esto, pero vamos a verlo por qué, la lambda, la asíntota, el máximo aprendizaje que puedo tener en una situación,
depende de de una serie de características que el límite lo que puede detectar, o sea, predecir al 100% lo que va a ocurrir sería alcanzar el valor lambda. Normalmente se le pone 1. Y así tenemos una escala de 0 a 1. El Vm-1, el valor asociativo, tiene que ser un valor también entre 0 o 1. Depende por ejemplo, de la intensidad de LI, de la saliencia, de las consecuencias que tiene para mí. ¿Y alfa y beta? Beta depende de una cuestión más... también es la saliencia, pero fíjate, normalmente, no sé si es beta el de LI y alfa el de LC. Beta se suele poner 1, porque consideramos que LI tiene una saliencia máxima, ¿de acuerdo? O sea, beta no se suele modular. Alfa sí. La señal, si es más o menos saliente, más o menos clara, si está más o menos borrosa, le ponemos de 0,5 a 1. Normalmente se pone 0,5. Si es muy buena, va subiendo. ¿Pero para qué? Para modular la fórmula. Pues si beta decimos que LI de por sí es saliente, su lambda le ponemos 1 también y en esta fórmula siempre nos va a salir un número entre 0 y 1. Y esa es una forma de acotar la fórmula, ¿eh? Pero es un procedimiento matemático, es una convención. Entonces, alfa y beta dependen de las características puntuales de cada ensayo del estímulo y lambda sería una característica general del potencial de aprendizaje con una descarga, digamos, de 300 mA. El potencial. Y beta sería en cada ensayo. El valor de la variación de V sub n podría interferir, ¿no? Si la fórmula la modulamos 0,5, todos los valores son mayores que 1, obviamente esta multiplicación. Vamos a hacer una cuenta. Primer ensayo, vamos a poner lambda 1, el máximo potencial de aprendizaje con una descarga que vamos a utilizar de 300 mA, le llamo 1. Entonces, en la curva que se suele poner, el valor de 1 sería el máximo aprendizaje. ¿Vale? Ensayo número 1. Hay una señal que le voy a poner, es una luz. Le voy a poner un valor alfa de 0,5. Venga, me da igual, ¿eh? Esto es experimental. Le podemos poner 0,7, 0,6, es relativo, ¿no? Si el segundo ensayo la luz es igual de visible que en el primero, seguiría teniendo 0,5. Si le hago la mitad, pues bueno, eso. Beta, la descarga, es significativa para el animal. No le pongo ningún valor modulador, por lo tanto le pongo 1, con lo cual queda neutralizada. Y en el paréntesis me queda 1, en el primer ensayo, menos 0. Porque hasta ahora no hay ningún valor. Esa luz no tiene nada. En el primer ensayo aprende de 0 por 1, 0,5 sale ahí. En el primero 0,5, es decir, aumentaré de 0 a 0,5 el aprendizaje. Fíjate que el tope es 1, ¿eh? Segundo ensayo. Valor asociativo del primer ensayo, ¿cuánto es? 0,5. Todo lo demás en la fórmula es lo mismo, ¿eh? Exacto. 1 menos 0,5, lo demás queda igual, por 0,5, 0,25. Es decir, en el primer ensayo aprendería 0,50, en el segundo 0,25. En el tercero, 0,5, la mitad, porque, porque aquí tendría 1 menos la suma de estos dos. Ojo que el de V menos 1 no es el incremento, es el total, no es el incremento, es el total, la suma de todos los anteriores. 0,5 más 0,25, 1 menos 0,75, 0,12. En el cuarto, 1, o sea, 0,87,5 y sale la curva. Que al principio asciende muy rápido, es decir, al principio el factor sorpresa es alto, por lo tanto permite inferencias o aprendizajes rápidos y poco a poco se va aproximando a la asíntota, que es el límite máximo de aprendizaje posible. ¿Qué ocurrirá si en vez de una descarga de 300 mililitros de esos pongo el doble y además, yo qué sé, algo más, un malestar, le añado algo malo? ¿Qué ocurrirá? Aquí lo que aumenta es lambda. Dijimos que en general la intensidad LI, en general hasta cierto límite,
aumenta la posibilidad de aprendizaje. Entonces, a lo mejor, cambiando eso, volvería a subir. Habría más factor sorpresa, ¿de acuerdo? ¿Qué es beta? Pues beta es en cada ensayo. A lo mejor en un ensayo el animal está más sensible por lo que sea, está más atento. Pero nosotros la cuestión de ley la solemos poner en una, la neutralizamos. Pero se podría modular en cada ensayo. Entonces, lo que estamos haciendo, aumentando la intensidad, es el valor de lambda. Por lo tanto, podría darse nuevo aprendizaje. Pero si no cambia nada, llega un momento que la sorpresa es prácticamente cero y el aprendizaje es prácticamente nulo en cada uno de los ensayos. Esa es la teoría. Es que no es muy complicada, ¿no? En ese sentido. Había 4 cosas que señalar, pero son bastante perogrullo. ¿Dónde está? Me faltó aquí. Primero, segunda cosa. Si aumentáramos alfa y beta, es decir, la calidad del LC o del EI en cada ensayo con alguna técnica pues, que sea mejor o que sea mejor, lo que aumentaría es el ritmo de subida de la curva, ¿no? No tanto, no aumentamos el límite. Eso es la teoría, ¿no? O sea, se aprendería más rápido o más lento si disminuyéramos la calidad, porque lo que incidiría sería en este factor multiplicativo. Aumentamos el Este 0,5 del EC, le hacemos la señal más clara, más visible, más lo que sea, aumentaría alfa. Si está en 1, si el Sí, el EI no lo mejoramos. O sea, el EI decimos que no penaliza el aprendizaje porque es perfecta, es un EI perfectamente significativo. Pero imagínate que en vez de usar una descarga, que sí sabemos que es significativa para el animal, usamos un EI de segundo orden, por ejemplo, algo que hemos asociado con una descarga antes. Entonces, a lo mejor ya no es beta, ya no es 1. Ahí estamos usando un recuerdo que puede tener una potencia menor a la hora de multiplicar la sorpresa. O sea, por ahí va la fórmula y así se usa. ¿Qué ocurre si hay más de una señal? Pues que en la fórmula el v elevado a n-1, el valor asociativo, si hay más de una señal, deberíamos usar la suma de los valores asociativos de todas las señales que haya. Si hay más de una señal que predicen lo mismo, en la fórmula v elevado a n-1 sería la suma de v de a más v de b más v de c más de todas las señales que hubiera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todas contribuyen a disminuir la sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si hubiera, o sea, si uno de los estímulos ya es completamente predictivo, le añado otro? O los dos. Vamos a ver primero el caso de los dos. Yo entreno A con EI hasta el punto lambda y entreno B con EI hasta el punto lambda. Y los junto luego. Aparecen las dos señales. ¿Qué ocurrirá según esta fórmula? Pues como el valor v a n-1 de la suma de los dos es mayor que 1, estaría bajando el valor asociativo de estos dos hasta que llegaran al 0. Esto explica el bloqueo. ¿Cómo es el bloqueo? El ensayo de bloqueo, en el primer ensayo, o sea, llegamos a un punto en que lambda menos va es igual a 0. A es perfectamente predictivo. Añadimos B. El valor de B ahora es 0, no lo hemos entrenado nunca. ¿Puede aumentar el valor de B? No, porque ya no hay sorpresa. Como estamos sumando, ya no hay sorpresa. B no queda condicionado. O sea, si os fijáis, esta teoría se hizo para explicar el bloqueo. Y lo explica perfectamente. Y también explica todos los demás efectos que hemos visto
a su manera, excepto algunos que no funcionan. Esa es la clave de lo que queda el tema. Primero, la extinción. Para la teoría, extinguir un estímulo es presentarlo varias veces, una vez entrenado, obviamente. Primero entrenamos, el valor asociativo ya es lambda, esto llega a 0, y luego hacemos este tipo de ensayo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque tenemos 0 en esta fórmula, esta sí que hay que dejarla clara. Incremento, a ver si lo puedo escribir bien. Claro, bien. No, que no se puede escribir. Incremento de Vn en este ensayo, mi primer ensayo, es igual a lo que sea alfa beta, me da igual, lo dejo en blanco. Por lambda, ¿cuánto es ahora que no hay EI? 0. 0, es lambda. Menos el valor de VA que ha llegado a tope antes de este primer ensayo, 1. Y como Vn es menos 1, es decir, el incremento, bueno, es menos alfa beta sería, el incremento es negativo. Es decir, VA va perdiendo poder asociativo en cada ensayo hasta que llega a 0. Y se extingue la respuesta. ¿De acuerdo? El problema con esta explicación, que matemáticamente es elegante y sencillo, es que entiende que la extinción es lo contrario del aprendizaje excitatorio. Veis que es exactamente lo contrario, construir hacia 1 y bajar hasta 0. E incluso la inhibición, es decir, el aprendizaje inhibitorio sería de 0 a menos 1. A medida que va adquiriendo valor, siempre es 0, lo que va ganando, la predicción es 0 menos 1, sería como el espejo del excitatorio y la extinción como la ausencia. Entonces, esto sabemos que no es así, que la extinción no sabemos, hemos visto antes, que la extinción no es lo mismo que la desaparición del aprendizaje lineal. Y aquí sí que parece que desaparece. Pero ahora veremos qué cosas me explica. Bueno, y la inhibición condicionada también la explica. Eso que... bueno, ¿cómo explica la inhibición condicionada? Que no lo he dicho, es cierto. Decíamos, en la inhibición condicionada había una serie de ensayos en el que el estímulo predictivo le llamamos F+, al que siempre decíamos que para hacer inhibición tiene que haber un contexto excitatorio. Entonces el F+ es el contexto excitatorio, ¿no? Hay una señal válida que tiene un valor de lambda porque la hemos entrenado y la mezclamos con una inválida. Es decir, con una que prevé que no ocurre nada, pero a la vez F+. Entonces, según esta teoría, poco a poco, a lo largo de los experimentos de inhibición, el valor de F+ y el de F- tienen que llegar a 0. ¿Por qué? Esto es 0. Pero como F+ ya tenía un valor de 1, F+ está bajando. F- se mantiene. Bueno, pues, inhibición condicional. Bien. Con tener claro, no os leéis mucho con las formulitas del 1 más 0, 0 menos 1, porque no es el caso, no es el quid de la cuestión. El quid es el factor sorpresa, cómo se expresa en la fórmula, cómo explica el bloqueo, cómo explica la extinción y la inhibición, y ya está. No fórmula. Entonces, bueno, en la inhibición lo que me he dicho es que el F1, si ponemos en la fórmula el incremento del valor asociativo del F-, se va haciendo cada vez más negativo. Si ponemos el incremento del valor asociativo de F-, como el F+ es positivo, lo restamos de 0, se va haciendo más negativo el del F-, ¿no? Y el del F+ se va aproximando a 0. Ese es el entrenamiento inhibitorio que sería simétrico para excitatorio. Bueno, el modelo hasta aquí se hace para explicar el bloqueo y todo eso. Hasta ahí funciona. Lo que ocurre es que hay cosas que no funcionan.
Primera cosa que no funciona. Y lo explico sin una fórmula para no liarla más. La extinción de la inhibición condicionada. O sea, el F- que indica la ausencia de EI, según la teoría esta, tiene un valor -1. Si lo ponemos con un 0, es decir, en una situación de extinción, poco a poco, en cada ensayo iría bajando alfa beta por -1, alfa beta a 0. Es decir, se extinguiría la inhibición condicionada. El F- que indicaba seguridad, no hay descarga, poco a poco iría indicando nada. No habría. Eso no ocurre. Fijaos que es lógico. Si el F- indica seguridad, no hay descarga, por más veces que venga con no descarga detrás, más inhibitorio será. Y es lo que suele ocurrir. No se extingue. Sin embargo, en el modelo se debería extinguir. Eso no lo explico. O sea, la extinción de la inhibición condicionada. No pierde poder inhibitorio. Es más, muchas veces puede aumentar, porque de hecho está siguiendo siendo inhibitorio, ¿no? Pero el modelo te decía eso. Esto es una consecuencia de ver la situación de inhibición y extinción como procesos simétricos contrarios con el punto medio cero, que no es cierto. Porque no sabemos. Por ejemplo, la inhibición latente. La preexposición al EC, ¿qué vimos? Sabemos que si yo tengo una experiencia con una señal previa al condicionamiento, esa señal es menos efectiva. O sea, una luz que es habitual en mi entorno, para que la asocie con un acontecimiento importante, es más difícil que la luz es nueva. El modelo Torres-Corla dice que la luz antes en el ambiente, la preexposición, tiene efecto cero. ¿Por qué? Porque no hay EI. No hay EI. Esa luz tiene valor asociativo 0, 0, 0 por 0, no pasa nada, no hay ningún efecto. Pero sabemos que hay un efecto, que disminuye su valor la inhibición latente. No lo explico. ¿De acuerdo? El bloqueo, aunque... Sí, el alfa en ese caso pues ponerlo a 0, porque, bueno, darle un valor si quieres. No, Has hecho una preposición sí. Pero el alfa de... puedes dar un valor más bajo, por ese motivo, que sería menos significativo. Sí, puede ser, pero es que me da igual, porque en principio el valor que tiene previo es 0. Entonces tú puedes bajar alfa si quieres, pero acuérdate que alfa es la saliencia. Y si dices, claro, tú estás en la hipótesis de que el haberlo visto muchas veces disminuye la atención a ese. Pero ¿te acuerdas que hay una teoría, o la veremos, que ahora la veremos, hay una teoría que dice que al revés, que cuando veo una cosa muchas veces, para mí es importante y la Macintosh la ve más a menudo. Entonces, el alfa solo depende de la saliencia, entonces es interpretativo. Habría que interpretar que realmente alfa disminuye. Hombre, si, ojo, que a lo mejor dices, así lo puedo explicar, pero esa explicación es circular. Que claro, como no me cuadra la fórmula, le bajo alfa para que cuadre. Entonces, ahí no ganamos nada. Tienes una teoría potente. Claro, tiene que ser algo potente. Entonces, en principio, F preexposición es 0, y si luego no hacemos ninguna corrección, es igual de saliente que antes, 0. El bloqueo lo explica, la teoría está hecha para eso. Pero lo que no explica es el contrabloqueo, que es que a veces el efecto de bloqueo no se da justo lo contrario, que cuando añado una segunda señal, la potencia predictiva es mayor. Y con el ejemplo se entiende perfectamente. Si a ti una cosa te sienta mal, su sabor queda condicionado y produce un efecto de aprensión, ¿no? Pero si además del sabor, la vista o el olor lo añades, no se bloquea la vista o el olor. Al revés, se potencia
de malestar. O sea, es un fenómeno que se llama contrabloqueo. Y eso no lo puede explicar la teoría, porque aquí, al añadir otro EC, en teoría, no añade ninguna sorpresa, 0, 0 no debería por qué sumar ni multiplicar, ¿no? Tampoco lo puede explicar. Otro dato más. Bueno, y la extinción, ya hemos visto que tenía una serie de fenómenos como eran la renovación espontánea, la recuperación, la desinhibición, que no se pueden explicar desde el modelo. El hecho de no tener experiencias con un ECI durante un tiempo, la Pascal-Ley, no debería por qué cambiar nada. El cambio de contexto no debería por qué cambiar nada, que era la renovación que vimos, y la desinhibición, que era por el paso del tiempo. Bueno, esos fenómenos no se pueden explicar, porque la fórmula va para hacer. Tampoco el precondicionamiento sensorial, que vimos que era dos señales que van siempre juntas y luego una de ellas la condiciona. ¿Qué pasa con la otra? Pues la otra resulta que también queda condicionada, aparece sola y funciona. Eso no lo puede explicar la fórmula, porque la otra tiene un valor 0 y el hecho de ir siempre juntas sin EI no cambia su valor a 0, ¿no? Y con estos resultados no coherentes vemos unas alternativas o matices teóricos que tratan de explicarlos un poquito mejor, y es el estado de la cuestión como está ahora. Y ahí nos quedamos. Y acabamos con el condicionamiento clásico. La primera toma aquello que vimos del experimento de la renovación, aquello que vimos que dependiendo de dónde se ha extinguido la respuesta, ese contexto también queda asociado de alguna forma, porque vimos que volver al contexto original deshacía la extinción, ¿vale? Entonces lo que hace la hipótesis del comparador, la primera teoría, es meter al contexto en la ecuación. ¿Qué es el contexto en esta ecuación? Esto es lo que ocurre alrededor, porque nosotros simplificamos diciendo luz, descarga, y todo lo demás que está ahí, se percibe. Como no podemos analizar elemento por elemento, pues decidimos, venga, luz, contexto y descarga. El contexto se asocia con la descarga, se asocia con la luz con el contexto y viceversa. La hipótesis del comparador dice, ojo, lo que nosotros hacemos al aprender es asociar o bien la descarga con la luz y con el contexto. Cuando no hay descarga y hay señal, ¿qué se asocia? La señal con el contexto. Y cuando no hay señal y hay descarga, el contexto con la descarga. Entonces dice que no hay que recurrir a asociaciones inhibitorias. O sea, cuando la señal, no hay descarga después de la señal, hay una asociación señal-contexto. ¿Qué puedo esperar de esa señal? Pues que quede el contexto como estaba. Para esta teoría no hay asociaciones inhibitorias. Son todas excitatorias, entre tres elementos. Al menos tres elementos, ¿no? Ya hemos visto que el contexto es el tercer elemento generalizado. Y a partir de ahí tenemos las posibles asociaciones que se pueden dar en un experimento. Cuando me aparece la señal, se activa la asociación de esa señal con el EI y con el contexto, y la asociación del contexto con el EI en diferentes medidas. Se ha aparecido muchas veces ese EI, esa asociación será la más potente, pero se ha aparecido muchas veces sin el EI y con el contexto, esa será más potente. Y claro, el contexto con la descarga está asociado con menos fuerza. Una evocación de tercer orden, de segundo orden. Todas en sentido excitatorio. Y comparo, ¿qué es más probable que venga ahora? ¿El EI o el contexto? Sin EI. Y reacción. Eso es lo que, según esta teoría, se aprende, ¿no? Ya no es el valor sorpresa, sino una competencia de asociaciones o una comparación. No nos dice exactamente cuál es el factor que está trabajando,
pero sí puede explicar ciertas cosas que la otra teoría no explica, la anterior. Por ejemplo, las del precondicionamiento, esas cosas las puedo explicar perfectamente. Ahí se asocian los EC, se asocia el contexto, o el contexto solo. Bueno, las claves importantes de esta teoría de la hipótesis del comparador, aparte de saber que estamos introduciendo el contexto en la ecuación y que compiten esas claves, esas asociaciones, son, primero, no hay asociaciones inhibitorias, son todas excitatorias, y segundo, esa comparación determinará que reaccione de una forma o de otra, pero no determina lo que yo sé. ¿Por qué? Fíjate, lo que digo es, si yo al comparar entiendo que es muy previsible que venga el EI, reacciono, pongamos que es una descarga, con mi defensa previa. Si no es muy previsible, no reacciono. Pero ojo, yo sé, conozco todas las asociaciones. El aprendizaje queda potencialmente grabado, aunque la ejecución sea diferente. Entonces explica un mecanismo de aprendizaje latente, pero no explica por qué, o sea, no explica qué asociaciones se hacen, no es técnica, pero sí que explica el aprendizaje latente que antes el precondicionamiento y todo eso queda explicado. Porque siempre que hay por ejemplo, el precondicionamiento entre dos estímulos neutros, sí queda asociadamente con el con. Siempre que hay una asociación positiva. Eso es lo importante. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el bloqueo, con las comparaciones que se hacen, es un fallo en la ejecución. No es que no sepa que segundo, en el bloqueo he aprendido con A, luego aparece B. No es que no sepa que B también predice la descarga, sino que es mucho más probable que aparezca con A por la experiencia que he tenido. Pero yo sé lo otro. Es decir, lo que falla es a la hora de ejecutar la respuesta, la comparación determina que responda o no. Pero sé, he aprendido, que B también está ahí, por eso se produce la recuperación espontánea luego si quito A. Vale. Segunda explicación alternativa o grupo de explicaciones alternativas a Rescorla y Wagner es Macintosh, que es un modelo, hay dos modelos atencionales que son contradictorios, uno con el otro. Primero, Macintosh dice que desde el punto de vista anterior hablamos de la sorpresa, ¿no? En este punto de vista hablamos de la atención. ¿De qué depende el aprendizaje? Para Rescorla, del factor sorpresa. Para Macintosh, de la atención que le presto. El experimento clave. Cuando hacemos el experimento de añadir un A más B, a ver, lo tengo aquí. Este del bloqueo, el típico del bloqueo, lo tenemos ahí en el cuadro de la página 141. Al grupo experimental se le da un sonido de descarga y en la segunda fase se le da sonido más luz más descarga. ¿De acuerdo? Lo sometemos a un bloqueo. Ahora bien, hay una fase nueva aquí, antes de la prueba, y es que en la fase 3 cambia la intensidad de la descarga, la longitud. Y en el grupo control no hacemos el bloqueo, sino que aumentamos la intensidad de descarga sencillamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la prueba el grupo experimental no responde a la luz, mientras que el grupo control sí. El grupo control le hemos cambiado
el valor de la descarga a uno más alto y de hecho ha aprendido que la luz añade la luz. En el modelo Rescorla habríamos aumentado lambda, con lo cual la luz puede tener valor asociativo y en efecto eso es lo que predice Rescorla, que en este caso como aumenta la lambda aumentará la respuesta a la luz y así ocurre, en efecto se cumple. Pero con el otro grupo no ocurre. El otro grupo, a pesar de que también está aumentando lambda, no le hacen caso a la luz. ¿Por qué? Según dicen estos, el modelo de Rescorla predeciría que los dos grupos tienen que responder igual, porque en efecto bloqueo al aumentar la descarga de lambda aumenta. ¿Por qué? Porque no le atendemos a la luz. Dicen, la luz no me añade nada, la borro. En la fase 2, el grupo experimental aprende que la luz no añade nada. Entonces, para ellos, no es el factor sorpresa, sino que la borro de mi sistema atencional y luego no le hago caso ya. Entonces, con este experimento tratan de llevar pruebas a su tesis. O sea, la clave de todo esto, aparte de entender el experimento, es del factor sorpresa saltamos al factor atención. Lo que determina el aprendizaje es lo que yo atiendo. Bueno, la atención es competitiva y bueno, cuando uno predice también las cuestiones de bloqueo y la sorpresa, porque cuando ya atiendo una cosa no atiendo a otra, o sea, es capaz de hacer las mismas predicciones que Rescorla, pero además este experimento que hemos visto, y también la inhibición latente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una preexposición al EC muchas veces? Dejo de atenderle. ¿Por qué? Porque no me dice nada. Y explica la inhibición latente, cosa que Rescorla no podía hacer. ¿Vale? O sea, el modelo atencional explica la inhibición latente, explica lo que explicaba la sorpresa y pone el peso en la atención. Y curiosamente tenemos la teoría Pierce y Hall, que también es atencional, pero lo que dice es lo contrario. Y dice que aquellos estímulos predictivos, los que ya están ahí y predicen la situación, dice McIntosh que son a los que más atendemos, a los más predictivos, nos centramos en ellos. Y dice, ¿para qué? Si ya los conocemos, sabemos cómo funcionan y todo eso, la atención se dirige a lo nuevo. Esa es otra teoría alternativa y tiene algún experimento que no describe el texto que prueba esa parte. Es decir, sería atencional, pero sería, fijaos la lógica, ¿no? Yo me dedico a ver las señales nuevas, las ya conocidas las dejo en automático, digamos, ¿no? Eso sería, bueno, con tenerla ahí enunciada y ya está. Y otras teorías que nombra el modelo SOP son las tendencias más actuales, es que tratan de en vez de limitarse a una explicación simple, universal, involucran también otros procesos de memoria y hacen un poquito más complejo el aprendizaje y dicen que en función de los nodos y las asociaciones que se activen, el tiempo que se activen y la fuerza con que se activen, ganarán fuerza permanente, es decir, pasarán a la memoria a largo plazo, o bien tendrán una activación puntual alta, memoria a corto plazo. Entonces llaman a los dos tipos de activación, a una intensa, momentánea, que dura poco, a uno, y una mucho más baja, pero que puede durar a más largo plazo, que es tipo A2, y dice que, por ejemplo, en una situación de aprendizaje, en un ensayo típico, el EC y el EI se activan tipo A1, establece una asociación potente. Pero en el momento que pasa el tiempo, o que el EI es menos intenso, la activación baja al nivel A2, y si no hay nuevas experiencias, pues se puede quedar ahí y desaparece. Entonces la explicación más interactiva entre esos dos procesos y cómo se van consolidando a fuerza de una y otra vez la misma experiencia, puede
hacer que sea más fácil que un nodo A2 pase a la 1, o que sea más fácil activar un nodo y una relación a medida que hemos tenido más experiencia con ellos, ¿no? Van ganando veces, están más fuera. Pero vamos, así tal cual, ¿no? Añadimos factor memoria, añadimos dos tipos de citaciones y como a veces un ensayo puede ser más efectivo que otro en función de los nodos que están trabajando. Ya está, y con esto terminamos el VLC, el condicionamiento clásico. Bien, como dije, este condicionamiento lo hemos visto a fondo porque en la introducción al operante la mayoría o muchos de los términos que hemos visto son no similares, pero sí análogos y podemos adelantar más fácilmente y si lo vais estudiando lo iréis viendo. Vimos ya... El clásico ya lo hemos dado. Todo lo que queda del libro es operante. Sí, pero que luego al final también hay pequeñas interacciones, porque el operante es que es mucho más amplio, es cualquier conducta nueva. El clásico es una redefinición de conductas con otro destino. Vimos el práctico, ¿no? La renovación, lo vimos. El siguiente práctico son las dos palomas que hablan, que lo veremos al acabar el capítulo 4 del operante, porque con eso ya tenemos bastante. Es muy corto, está en inglés, pero es muy fácil de entender, así que lo desglosaremos un poco. Es un experimento con dos palomas que logran regularse como se habla. No sé si está la traducción en algún sitio. En Alfa está en inglés. No, pero no hay problema. Es muy corto, muy corto. Si no lo traducimos, aquí estamos. Vamos a empezar el capítulo 4. 19 segundo. Sí. Un momento. Bueno, el capítulo 4 se corta esto. El capítulo 4 empieza con todos los términos y toda la explicación del condicionamiento operante. Lo que condicionamiento operante, vamos a completar lo que aprendemos. Hasta ahora hemos visto cómo redirigir una respuesta que va asociada a una I, o un tipo de respuesta asociada a una I, a otras señales, anticiparnos al ambiente. Ahora, ¿cómo aprendo yo a hablar, caminar? Todo lo que hago son conductas relativamente nuevas. No es una conducta que ya hacía asociada, ¿no? Sino que son conductas en el sentido que es conectar nuevas habilidades musculares, lo que sea. ¿Y por qué? Lo hago como lo he aprendido. De eso vamos a hablar ahora. Un segundo. Bien, estas respuestas que no son elicitadas por ningún estímulo, las llamaremos emitidas. Elicitada, emitida por espontánea y llamada, ¿no? Entonces, en todo lo que hacemos, excepto los hábitos, las conductas innatas, las conductas automáticas, por ejemplo, cuando estoy cansado, son aprendidas. Todo eso se debería poder explicar con las teorías que vamos a ver. Obviamente son teorías básicas, de psicología básica. Para explicar cómo has aprendido tú a conducir un coche, pues hay que conectar muchas cosas. Y más si te digo como, yo qué sé, un ingeniero aprende a hacer puentes o como un político aprende a hacer discursos, ¿no? Muy complejas, pero que se basan todas en esto. Entonces, las teorías que hemos visto al principio, dicen que el condicionamiento operante se basa históricamente en la ley del efecto de Thorndike, ¿te acordáis? Thorndike, la ley del efecto. Metía a los gatos en una caja, en una jaula, que tenía un mecanismo más o menos complicado, y el animal trataba de escaparse.
El primer intento era bastante torpe y poco a poco lograba automatizarlo y hacer un tiempo cada vez menor. Esa curva de aprendizaje se llamaba el curva de aprendizaje que explicaba Thorndike con una teoría muy sencilla que se llama ley del efecto. Dice, todas aquellas consecuencias que se siguen de una conducta hacen que esa conducta se asocie a ese contexto, a esa jaula, y el mecanismo que activo para salir de ella se fortalezca. Cada vez que logro salir, si afuera les ponían comida o el mero hecho de salir, tiene un efecto hedónico positivo y refuerza la asociación entre la jaula y lo que hay que hacer para salir de la jaula. Ley del efecto. A más veces ocurra, las consecuencias modulan la asociación hacia atrás. El premio modula la asociación Skinner. También dentro del paradigma conductista, dentro del paradigma empírico, propone un sistema de aprendizaje de respuestas que ya no son únicas. O sea, salir de la jaula tenía que ser activando ciertos mecanismos. La respuesta es unívoca, aunque decía de diferentes formas cada gato, es unívoca. Skinner, al contrario, quiere ver cómo se aprenden las conductas en la naturaleza. Dice que en la naturaleza lo que hacemos es tener un repertorio conductual que vamos variando al azar o por un instinto de curiosidad, y poco a poco aquellas que van teniendo una probabilidad de tener éxito se van afianzando y aquellas que van teniendo refuerzos negativos, malas consecuencias, o van desapareciendo o se van. Entonces, su mecanismo de aprendizaje es dejar un ambiente de respuesta libre, que le llamó respuestas operantes, porque ya no son instrumentales, el listing instrumental es la que sirve para algo, para salir de la caja, y las operantes, que son las que yo hago en el ambiente habitualmente, pues probando, curioseando, no restringidas, parecidas a lo que ocurre en medio natural. Entonces, obviamente, como no podemos valorar todas las respuestas que hace, lo que hacía era poner una palanquita, por ejemplo, o dos o tres mecanismos en la jaula que el animal podía activar. Si activaba los mecanismos, ocurrían cosas con cierta probabilidad. Es decir, la palanquita a lo mejor de las 20 veces trae una bola de comida, en fin. ¿Qué es lo que ocurre según él en el ambiente natural? Definía los efectos, pues tal. Entonces, eso es el tipo de aprendizaje condicional que se explica. O sea, estamos diciendo que el aprendizaje operante, o de cualquier respuesta compleja, se define por sus consecuencias. Todas las teorías, hasta ahora, incluso las de aprendizaje social, pero estas conductistas más básicas, más aún, dicen que lo que yo hago es porque me ha ido bien en el pasado. ¿De acuerdo? La diferencia de Skinner con Thorndike, que la vimos en cierto modo, ahora se entenderá mejor cuando vayamos viendo, es esto: el operante libre, la respuesta abierta, el número de respuestas contra los experimentos de una sola respuesta concreta y de un solo ensayo, que aquí hay cualquier respuesta. La caja de Skinner es como la caja de las de los gatos, solo que aquí se pueden hacer muchas cosas muchas veces de forma libre. Según Skinner, lo que se aprende no es una cuestión de que haya un efecto y fortalezca una asociación en la mente puntual, sino que es una cuestión de probabilidad. Lo que a mí me va yendo bien es más probable que ocurra en el futuro. Y al experimentador, a él no le interesaba saber si había alguna asociación fortalecida o no. Él dice que bastaba con ver las conductas y las consecuencias para ver la ley. Eso se llama ley del efecto también, pero esta vez es empírica, porque no hay ninguna suposición de qué tipo de asociación se está fortaleciendo en la mente, sino que él dice
que yo puedo predecir empíricamente lo que hace una persona o sea, un animal, lo que sea, por los efectos, ¿no? Y este es el punto de vista de Skinner, o sea, que es más contextualizado, a largo plazo, con conductas abiertas, de la ley del efecto. Y es en el que nos basamos en la mayoría de las teorías que hay en la continuación. Esto históricamente. Ya entramos, dejamos ya la historia, entramos en los elementos de los que vamos a hablar a partir de ahora, que son respuestas operantes, que hemos visto que Skinner define como respuestas operantes a esas cosas que hacemos en el ambiente y que están sometidas a un cierto mecanismo de selección natural. Son variables por naturaleza, hacemos cosas y aquellas que se van seleccionando van quedando, van desapareciendo y la probabilidad de una respuesta depende de su historia de refuerzo. Se suelen medir tasas de respuesta, o sea, el número de respuestas por unidad de tiempo. Se pueden combinar, crear nuevas conductas complejas, incluso se pueden aprender habilidades nuevas por nuevos movimientos, o sea, cualquier cosa sirve aquí. Y se llaman operantes porque tienen un carácter abierto, probar del ambiente. Por otro lado, hablaremos de estímulos discriminativos que son el mismo papel que cumple la señal en el condicionamiento clásico. Las hay también en el condicionamiento operante, pero en este caso no provocan ninguna respuesta, sino que simplemente determinan que en esta situación es coherente cierto tipo de respuesta. Es decir, simplemente te dan la opción de la oportunidad. En ciertas situaciones se pueden hacer ciertas cosas y tienen ciertas consecuencias. Pues esa situación o cualquier señal que la elimine se llama estímulo discriminativo. Aquí hablaremos siempre de estímulo discriminativo, respuesta, consecuencia. O términos diferentes, estímulo discriminativo, acciones, operantes y refuerzo. Llamadlo como quieras. Pero siempre son estos tres elementos, que a veces el estímulo discriminativo está o no. El estímulo discriminativo no genera la respuesta, no queda condicionado, pero sí da la oportunidad. Puede ser positivo, diciendo, ahora sí, te va a pasar algo bueno si lo haces, o negativo, cuidado que si haces algo te va a pasar algo malo. El delta, pero bueno, son números. Bueno, el próximo día seguimos y empezaremos con los cuadros que la respuesta. Ahora supongo que nos quedan 5 o 6 sesiones, que más o menos ver capítulo, sesión y el experimento, así que si vais avanzando y encontráis zancadillas o cosas que os atascáis, podemos adelantarlas, podéis preguntar lo que queráis, no hace falta que vayamos al ritmo. Y la idea es, por lo menos, pasar todos los capítulos, pero cualquier cosa, aunque sea del final, si estáis llegando y merece la pena aclararla, aclararemos, no hay problema.